Bienvenido, ¿eh? Buen día. Hace, no sé, unos 2 o 3 días, no sé, había una noticia de la aduana que decía que iba a empezar a controlar a los pasajeros que salían del país para una cuestión de tener una suerte de análisis previo. ¿Me explicás? Porque esto es todo lo que yo entendí, después no sé ni cómo se hace. ¿Para qué harían eso y qué resultados esperan? Bueno, primero gracias por la invitación, Antonio. Un poco lo pongo en contexto a la medida. Como bien decís vos, es un análisis previo de pasajeros que hace la aduana, que de alguna manera existe en todo el mundo, existe en todas las aduanas del mundo, y es un entrecruzamiento de datos en base a 3 fuentes de información. La primera fuente de información es todo el paquete de datos API que recibe la aduana, que recibe migraciones a través de IATA, que es como la Asociación Internacional de Empresas Aéreas, que nuclea 260 empresas aéreas de todo el mundo. El 83% de todo lo que es el tráfico aéreo del mundo está concentrado en IATA. Eso es una información que se da de manera homogénea, que se empezó a entrelazar a partir, de alguna manera, un trabajo que se hizo con la OMA, con la Organización Mundial de Aduanas, a partir del atentado de las Torres Gemelas del 2001. Toda la fuerza de seguridad del mundo. ¿Y qué información te dan? Bueno, esa información tiene un nombre técnico que se llama API, que es un paquete de datos que te da nombre de los pasajeros, te da escalas que hacen, frecuencia de viaje y la cantidad de equipaje con el que viaja. Es decir, yo viajo, me fui de vacaciones a Brasil. Saqué los pasajes, me despaché equipaje. ¿A vos te llega la información que yo me fui, que hice una escala en San Pablo, que me fui con 2 valijas? Por ejemplo, vos sabés una persona que viaja una vez al año, que podrían ser unas vacaciones, o viaja cada 15 días. Por supuesto. Toda esa información llega en una base de datos, en un paquete homogeneizado para que todas las aduanas del mundo lo puedan interactuar. Esa es una fuente de información. La otra fuente de información, que es muy potente, es todo lo que tiene que ver con los fiscos internacionales. Te lo llevo a un ejemplo. Un argentino se compra un reloj de lujo en España y pide la devolución de IVA en España, es IVA porque es impuesto al valor añadido en España, el tax refund, y la agencia de impuestos española le informa a la aduana esa devolución. Por lo cual, ¿lo informan? Sí, claro. Ya lo informa España, y ya tenemos el acuerdo con la Guardia de Finanzas de Italia. En Italia funciona distinto, la Guardia de Finanzas nuclea a las fuerzas de seguridad, es como que fuera Gendarmería, Prefectura y la aduana, todo junto. Y también estamos en camino de obtener la información. ¿Y eso ya funciona? ¿En tiempo real? Sí. Claro, o sea, viene el pasajero que compró algo de lujo y si no lo piensa declarar, ustedes ya tienen esa información. Sí. Con España funciona de manera sistematizada y automática, que es con el que mayor track record tenemos. O sea que vos compraste algo afuera, pediste la devolución de impuestos por ser turista, cuando yo llego a Buenos Aires, vos ya sabés que compré algo afuera. Exacto. Por supuesto se hace una cuestión selectiva en base a montos de consumo, porque siempre acá lo que prevalece es lo que hace cuestiones de uso personal del pasajero, prendas de vestir, todo lo que tiene que ver con el uso personal, y además la franquicia de los $500 mensuales con la que cuenta cualquier... Además yo de la ropa también puedo pedir la devolución de IVA. Sí, por supuesto. Seguro. Esto es, vamos a los montos o a los consumos de lujo. Y el tercer paquete de información, que es tal vez muy importante y es lo que fundamenta toda esta medida, es otros organismos internacionales que informan a la aduana. Por ejemplo, Interpol. No sé si vieron hace poco que la aduana detectó un contrabandista de billetes de la época de Alemania, de la Alemania nacionalsocialista nazi, o de monedas antiguas. Eso fue una alerta de Interpol por una persona que tenía un argentino que tenía una causa penal en el exterior justamente por contrabandear este tipo de billetes. Esas alertas también le llegan a la aduana. Y eso lo usamos mucho para todo lo que tiene que ver con el tema narcotráfico. Ayer, gracias a una de estas alertas tempranas, la aduana detectó un DJ austríaco con pasaporte de otro país que pretendió ingresar con 7,8 kilos de MDMA, que es la materia prima para generar el éxtasis. Para que se hagan una idea, se podían hacer 31.000 pastillas de éxtasis con esa mercadería. Por cada vuelo, la aduana recibe toda la lista de los pasajeros con todos los antecedentes de sus viajes, de sus escalas, de la cantidad de equipaje que llevó. Exacto.
Y en base a eso hacemos el entrecruzamiento. Y este chequeo previo sería en base también a esos datos, por ejemplo, si hay una persona que viaja muy seguido. Sí, por supuesto, todo eso se tiene en cuenta. Para que se hagan una idea, en 2 meses de viajes, por estos sistemas generamos alertas sobre 52 pasajeros. Sobre esos 52 pasajeros, 22 dieron positivo. Un caso fue el que lo vi también en la televisión, ustedes lo pasaron, un pasajero con su novia que trajo 5 valijas con 100 pares de zapatillas. Bueno, está bien, pero pará. Son casos absurdos. Está bien, pero eso, claro, eso así no tengas ningún sistema ni base de datos, vos llegás al país, pasa por un escáner de la valija, y lo ves. Eso lo ves. Por supuesto. O sea, eso no. Pero, porque eso es lo que yo me pregunto, si la aduana revisa todo... ¿Cuándo volvés? Cuando volvés. ¿Por qué? ¿Cuándo vas? No, cuando vas no te revisa. No. No, cuando vas no te revisa. No tenemos competencia para eso. No. Salvo vuelos. Yo cuando voy... Salvo vuelos particulares. Vuelos particulares, sí. Ahí te revisa aduana. Exacto. Pero si no, cuando salís no. Pero cuando llegás vos revisas todo. Por supuesto. ¿Qué monto podés...? Porque uno imagina el contrabando en las grandes operaciones que ustedes, claro, que ustedes empiezan a descubrir ahora casi todos los días. Sí. Pero en el tránsito de pasajeros... Por eso... ¿Es importante también? Claro. Bueno, ahí lo que tenés es, por un lado, los casos razonables, que es cuestiones de uso personal. Un pasajero se compra una notebook, un celular, no hay ningún problema, es uso personal. Eso desde 2018 está permitido, ¿no? Sí, se fue flexibilizando y estamos de acuerdo con esa medida. También lo que es prendas de vestir de uso particular, no hay problema. 2 pares de zapatillas, 3 pares de zapatillas, lo tenés para tu uso personal, no hay problema. ¿Cuál es el límite? Cuando tiene un destino comercial. Ese límite tiene que ver un poco con... se comienza a analizar si, por ejemplo, hemos detectado muchas páginas en Instagram o en otros portales donde se vende esa mercadería que se trae, botines de fútbol, etcétera. Sobre eso hacemos una tarea, una investigación y trabajamos sobre ese tipo de pasajeros. ¿Es mucho el contrabando que ingresa por vuelos comerciales? Yo lo separaría en dos. Todo lo que es mercadería comercial de alguna manera no es tan relevante como lo es con el tema de la droga, con el tema del ingreso de drogas sintéticas. Donde nosotros tenemos una cuestión que es la salida de droga tradicional como cocaína, ¿sí?, que se usa en mulas básicamente, estoy hablando de líneas aéreas, y el ingreso de todo lo que tiene que ver con drogas sintéticas. Es más, el análisis que se hace es que hay muchos casos de compensación donde organizaciones de acá envían cocaína y cobran no con dinero sino con drogas sintéticas. Para eso es muy importante y hemos hecho varios procedimientos en ese sentido. Con la mercadería, si bien no es relevante, cada vez estamos encontrando más circuitos. Hoy, en el día de ayer, desde en Aeroparque, se empezó a usar mucho Aeroparque porque hemos detectado mucho vuelo de Miami con escalas en Perú o en Bolivia que después ingresan a Aeroparque porque presumen que hay menos controles, con muchas prendas de vestir también de contrabando y con fraude marcario, que es un delito muy serio y perseguido en todo el mundo. ¿Cuántas operaciones analiza aduana por día? Mirá, o por año, por no sé qué. El análisis que hicimos sobre todo lo que es operaciones de sobre y subfacturación, en el segundo semestre fue de 44.000. Son todos cruces de bases de datos sistémicas. Eso nos permitió incrementar en casi 6 veces lo que es las infracciones sobre las operaciones de subfacturación de exportaciones, casos de bebidas que habían exportado un valor menor, o carne. En el caso de la carne también es muy relevante lo que estamos trabajando porque hemos detectado muchas operaciones donde la carne sale directamente de Argentina a Chile o de Argentina a Brasil y aparece una empresa en Chipre o en Estados Unidos triangulando la facturación. Y ahí tenemos toda la información de las aduanas del Mercosur que nos dicen, mirá, acá ingresó tal valor, no se justifica la operación de trader en el medio. Pero son más o menos, a paquete de datos, 44.000. La semana pasada o la otra volvieron los remates de aduana. Las subastas. Las subastas. Sí. Todos los, no sé cuántos contenedores habrá hoy cerrados que nadie los reclama. ¿Eso va todo después a subasta? Va todo a subasta y lo que no se subasta porque no tiene valor, se procede a efectuar la donación. Con el proceso de donaciones estamos haciendo una tarea muy intensiva con eso. ¿Y no se puede hacer como en Estados Unidos que los subastás los contenedores así cerrados? Viste que hay varios programas que... Sí. Bueno, te voy a dar una primicia con eso. Porque no, la verdad, bueno, hagámoslo el programa, chicos. Lo empezamos a ver porque la verdad nos llamaba cada vez más la atención la cantidad de empresas que vendían contenedores vacíos para casas, viviendas, depósitos. Bueno, lo que hemos detectado es, hay 3 empresas, hay una causa penal que ya iniciamos,
3 empresas que incumplieron el régimen temporal de contenedor. Cuando viene un contenedor, tenés 480 días para que esté en el territorio argentino sin pagar derechos. Si pasa esos días, hay que pagar los derechos y nacionalizarlo. ¿Qué hacían estas empresas? ¿El contenedor? El contenedor, es decir, el continente, el contenedor vacío. Tiene un valor importante el contenedor. Sí, no sabía que tenía un plazo 480 para días. quedarse. 480 días, una resolución del año 93. Si pasado ese plazo tiene que salir del territorio aduanero argentino o se nacionaliza y se pagan los derechos. Hemos detectado empresas que hacían ventas sucesivas de esos contenedores para luego hacerse la factura y venderlo en el mercado local. Ya incautamos 30 en Córdoba, 150 en el sur y hay una causa penal. Hay negocios por todos lados. Una locura. Va, negociado más que negocio. Sí, claro, sí, la verdad que requerimos un proceso de orden. Y si yo compro un container para hacer una casa, ¿cómo sé que el container es legal entonces? Bueno, justamente es lo que vamos a empezar a comunicar ahora. Quizás me estás vendiendo un container que incumplió el régimen de temporal y que una empresa se lo hizo de manera irregular y lo vendió. No vamos a ir sobre esos casos, vamos a ir sobre las empresas. Pero jamás se me hubiera cruzado que un container podía ser ilegal. Es llamativo, si vas por zona norte hay muchos depósitos fiscales de contenedores vacíos o depósitos de contenedores vacíos. Hay hasta mini shoppings hechos de containers. Exacto. Sí, como bien decís, en Estados Unidos es muy común. No, pero acá también empezaron. Todo, tuvimos hasta un estadio del Mundial que se hizo. Bueno, pero eso lo que pasa es que era una fábrica. Claro. Pero sí en... De todo se construye hoy en día. Semana que viene van a tener novedades con Yo dije, bueno, vamos a hacer un programa para abrir contenedores y subastarlos. Está bueno. Lo podemos hacer cuando quieran, ya transmitieron un escaneo en vivo. El jueves que viene vamos a hacer un... ¿Y quién determina cuándo se abre un container? Bueno, es el servicio aduanero principalmente, y si hay en el marco de una investigación judicial, la apertura se hace en el marco de la orden que da el juez. Pero hay containers que, por ejemplo, no reclama nadie. Los que no reclama nadie, que pasan a rezago... ¿Cuántos días tienen que pasar para que eso pueda... Depende del tipo de mercadería y depende del régimen que vino. Depende de un montón de cosas. Te doy un caso normal, a los 30 días pasó una mercadería a rezago, se publica en el boletín oficial, si no lo reclama el supuesto dueño de la mercadería, se procede a la apertura y se pone a disposición de Secretaría General de Presidencia para la donación. Hay otros que están en el marco de una causa penal que lo determina el juez. ¿Qué están donando mucho? Mucho. Estamos donando mucho. Esta semana empezamos a efectuar un proceso de donaciones con todo lo que tiene que ver con útiles escolares, porque detectamos 5 contenedores con importación de las valijitas que usan los chicos para el colegio, las mochilas con ruedas, para que no les lastimen la espalda. Iniciamos ese proceso y iniciamos el proceso de donación de telas. Todas las cautelares que fuimos de alguna manera regularizando, porque eran claramente irregulares, iniciamos el proceso, lo terminamos y vamos a empezar a donar todos los rollos de tela para organizaciones sociales, ministerios, y los rollos de poliéster, ¿no? Que son el hilo de poliéster. ¿Quién trae una cosa que después no reclama? O sea, ¿qué hay detrás? ¿Pero por qué no lo van a reclamar? Claro. Bueno, nosotros transmitimos en vivo... Es pérdida completa del dinero que vos... Sí, nosotros transmitimos en vivo, que estuvo el programa de ustedes con Castañete, un operativo que hicimos en el Mercado Central, una empresa que pretendió ingresar 42 contenedores de rollos de tela, que en definitiva, ¿qué había hecho? Había hecho el proceso de importación de etiquetado, no pudo obtener los permisos de importación por el tipo de gramaje, etcétera, y se lo cedió en zona primaria aduanera a otra empresa para que lo importe. Que el juez, y lo había hecho con una cautelar, el juez contencioso administrativo federal 1, Regueiro, revocó la cautelar el lunes pasado, por lo cual toda esa mercadería va a también pasar a rezago y se va a subastar. 42 contenedores. Sí. Yo cada vez que te escucho me asombro, pues son siempre negociados nuevos que aparecen. Lo que ocurre, Antonio, es que la verdad, y esto yo siempre lo decimos y el ministro es el primero en decirlo, la brecha potencia todos estos negocios. Sí, claro, entonces obtener dólares del Banco Central al tipo de cambio oficial potencia todos estos negocios, con lo cual hay que estar de alguna manera muy encima de todo este tipo de operaciones y sobre todo el sistema de cautelares, que ya habíamos alcanzado 2.600 millones de dólares para liberar de cautelares, las dejamos sin efecto, pero de nuevo, lo que potencia esto es la brecha. Claro, no, obvio, si tuvieras un único dólar, listo, no tenés ningún problema. Las operaciones se hacen igual, la subfacturación existe, con la denuncia que hicimos sobre la subfacturación de litio fue por operaciones del 2017 y 2018. Que había dólar único. Claro, y porque se hace para pagar menos impuestos a las ganancias en Argentina y menos derechos de exportación.
O sea, siempre existe. Ahora, con la brecha se potencia.